¿Conoces tú el tiempo de Dios? ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Por qué sus caminos no son nuestros caminos? ¿Por qué el tiempo de Dios no es nuestro tiempo? Sí, querido amigo, cuando nosotros pensamos en nuestro tiempo, muchas veces queremos todo bastante a la ligera. Y cuando tú observas la palabra de Dios, te darás cuenta que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Sus caminos no son nuestros caminos. Y esto sucedió cuando Lázaro estaba enfermo. Dice la palabra de Dios que le llegaron a informar y el Señor Jesús se estuvo 2 días más después de que le avisaron. Como tú sabrás, los discípulos habían observado, habían visto milagros de Dios. Los 12 discípulos habían visto cómo el Señor sanaba, pero nunca jamás cómo resucitar una persona que ya tenía 4 días de muerto. Y yo quiero decirte que esto llevó a la prueba al tiempo de nosotros, a los discípulos y también a las hermanas y así al mismo Lázaro. Cuando Lázaro, en su dolor, en su enfermedad, la Biblia no dice qué es lo que él tenía, pero falleció. Me imagino que Lázaro también ha de haber dicho, si el Señor hubiese estado aquí, yo no me hubiera fallecido o yo no estuviera en estos problemas, o no estuviera cerca de morirme. Y cuando hablamos de sus hermanas, podríamos decir de que ellas eran seguidoras de Jesús. Él llegaba a su casa y allí comía y allí estaba con ellas. Pero en ese momento, ¿por qué nuestro Señor Jesús espera 2 días más? Como te decía, los discípulos habían visto sanaciones, habían visto cómo alguien se levantaba, pero nunca habían visto que un cadáver, un fallecido, una persona de 4 días que ya tenía mal olor, fuera resucitado. En el tiempo de Dios, nosotros nunca sabemos cómo Dios va a actuar. Y eso fue lo que pasó con las hermanas de Lázaro. Estoy seguro que más de alguna conjetura han de haber hecho. Pero el Señor se quería glorificar para enseñarles que no solamente sanaba, sino también resucitaba a muertos. La palabra de Dios dice que cuando llegó ya tenía 4 días de muerto. Cuando llegó Lázaro ya llovía. Cuando llegó Lázaro ya estaba en una tumba. No vamos a hablar cuando le llama, sino vamos a hablar del tiempo de Dios, del tiempo de Jesús. Muchas veces nosotros queremos todo rápido, que por lo que hemos orado suceda en un chasquido. Muchas veces, al no recibir lo que necesitamos, nos alejamos. Creemos que Dios no nos ha ayudado. Creemos que ¿por qué no nos ayudó en el momento que más lo necesitábamos? Pero quiero decirte, querido amigo, que siempre el Señor tiene algo especial para nosotros. El Señor Jesús no llega antes, no llega después. Llega a su tiempo, el tiempo de Dios. Querido amigo, sé muy bien de que todos tenemos necesidades. Necesidades, querido amigo, que muchas veces queremos que cuando nos hincamos, cuando oramos,
quisiéramos de que eso se diera, nomás nos hincamos. Y muchas veces observamos la vida de Moisés, del padre Abraham, de David, y observamos muchas veces la vida de otras personas que no está mal, está muy bien, pero en ocasiones no revisamos la vida de Jesús, el tiempo de Él. Cuando habló con aquella mujer allá en el pozo, los discípulos se fueron a comprar alimento. Entonces era el tiempo de hablar con ella, para que no existieran críticas porque Él estaba hablando. También cuando David se metió con Betsabé, cuando el profeta de Dios llegó y le dijo que él era esa persona, David dice la palabra de Dios que se rasgó sus vestiduras. Pero el profeta le dijo: David, cálmate, el Señor ya te ha perdonado. Y muchas veces nosotros podemos desear que las cosas sean para en este momento que estamos en el problema. Pero nuestro Señor Jesús nos enseña que es todo a su tiempo. También observamos cuando Moisés sube a la montaña. Lo hizo que esperara 7 días y todo era al tiempo de Dios, el tiempo de Jesús. Como te decía, querido amigo, todos queremos de que lo que le pedimos se nos cumpla en el momento. Pero nuestro Señor Jesús nos enseña que todo es a su tiempo. Hay cosas que nosotros quisiéramos cambiar. Hay personas que quisiéramos cambiar, pero muchas veces nosotros no hemos cambiado. El Señor Jesús dejó una hoja de ruta para nosotros. ¿Cuál era esa hoja de ruta? Dice la palabra de Dios que Él oraba, que Él ayunaba, que Él se iba solo hacia lugares desiertos a orar y a meditar. Existe esa hoja de ruta para nosotros también. Cristiano quiere decir apartado. Nosotros muchas veces queremos dejar ciertas cosas de la vida. Muchas veces queremos dejar de ser mentirosos. Muchas veces queremos dejar de ser como el asadón solo para adentro. Pero lo queremos hacer por nuestros propios medios, pero no con ayuno y oración, como lo hacía Jesús, con fe, y le oraba a su Padre. Y podemos ver allá en la cruz, cuando también en el momento que más sentía dolor, Él oró y aún así nos perdonó allá en la cruz. El tiempo de Dios, el tiempo de Jesús de Nazaret. Sí, mi querido amigo, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, una sola persona son. Pero los tres tienen una forma de participar bastante diferente, porque el Espíritu Santo te bendice, te protege. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y nuestro Padre Celestial es aquel que solo por medio de Jesús podemos llegar a Él. El tiempo de Dios. Querido amigo, querido hermano, muchas veces, como hemos repetido, en estos días existe un caos tremendo en el mundo. Hay guerras y rumores de guerra. El tiempo se está cumpliendo.
Las profecías se están cumpliendo. El llamado es para ti y para mí, para que hagamos un cambio genuino en nuestras vidas, para que vengamos a Cristo Jesús. Muchas veces tenemos años de militar en la iglesia, pero aún no hemos aceptado de verdad a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y tú puedes hacerte un autoexamen. ¿Hablo de mi vecino? ¿Hablo del hermano? ¿Critico la predicación? ¿Creo que soy autosuficiente? ¿Confío más en mi trabajo? Esas son las cosas por las cuales nosotros podemos decir es un autoexamen, un examen espiritual, querido amigo, que todos estamos llamados a hacernos y esperar en el tiempo de Dios. Sí, querido amigo, Lázaro yedía. Y esta fue una forma de demostrarle a los discípulos y ahora al mundo entero que Él es Yahvé, que Él es Hamashida, que Él es Adonai. Y lo podemos decir en hebreo, en inglés, en español, pero sigue siendo el mismo, querido amigo. Amigos, si te ha gustado este pequeño podcast, quiero invitarte para que siempre nos veas y te nos unas. El motivo y el afán de hablarte de Cristo Jesús no es para obtener fama. Que la honra y la gloria sea para Cristo Jesús. Si te ha gustado, comparte el video. Que el Señor te bendiga.